Buen día, gente, buen día. Soy el pastor Rubén Noguera. Estoy comenzando el Rompiendo Cadenas de hoy. Espero encontrarlo en una jornada de paz, de alegría, de tranquilidad para su vida. Espero que las conexiones que usted busca estén funcionando y que usted esté viviendo un lindo tiempo, que usted esté viviendo un buen tiempo bajo los auspicios, la protección, la buena mano del Señor sobre su vida. Que Dios lo bendiga, que lo haga fructificar, que traiga alegría a su corazón, que traiga contentamiento a su casa y que la paz de Jesús esté en su corazón. Es mi deseo y así comienzo el Rompiendo Cadenas de hoy. Que Dios lo bendiga. Ayer estuve viajando, anduve por Montevideo y hoy de vuelta a Los Pagos y intentando llegar al tiempo del Rompiendo Cadenas. Gratitud al cielo por tenerlo ahí. Dios lo bendiga por el aguante y vamos a conversar un poquito. Llamé al tema, un tema largo, pero es enfrentando oposiciones, cancelando cautividades y rompiendo cadenas. Sobre eso quiero hablarle hoy. ¿Sabe? El cristiano, de forma alguna, es una persona que pueda estar siendo preparada para pasar despercibido al mundo. En ningún lugar, en ningún momento, bajo ningún argumento, el cristiano es destinado a pasar sin influenciar el mundo en el cual vive. La realidad es que la Biblia nos llama luz. Y la Biblia habla respecto a eso diciendo que nadie enciende una lámpara y la pone bajo la mesa, sino que la pone sobre la mesa. Y la pone sobre la mesa con la finalidad de propagar luz, de alumbrar el entorno y de ser referencia a los que están a su vuelta. Eso describe exactamente la figura, la postura, la actitud, el destino que deben tener los cristianos. La Biblia dice y nos compara a la sal de la tierra también. La sal de la tierra dice que ella debe mantener su sabor. Y en eso de mantener su sabor, habla de que nosotros no debemos contaminarnos con lo que está a la vuelta. Debemos mantener nuestras propiedades, nuestras características, nuestras cualidades, para no perder nuestro sabor. Para no volvernos insípidos, dice la Biblia. Porque así como la sal, cuando se vuelve insípida, así también el cristiano deja de servir cuando se contamina con lo que
debería ser influenciado por él. Hoy vivimos un tiempo, lamentable tiempo, en que los creyentes se han vuelto extremadamente sociables, extremadamente amigables, pero no amigables en relación a personas. Los cristianos se han vuelto amigables en relación al mundo y como tal han sido contaminados, influenciados, convertidos, influenciados por este mundo que les ha robado la esencia, que les ha cambiado la mentalidad, que les ha hecho perder la fuerza. Perder la esencia, cambiar la mentalidad, son cosas que hablan de la derrota de un cristiano. Cuando usted pierde la esencia de ser un ser espiritual, conectado a Dios, ligado a Dios, usted pierde su identidad. Cuando el mundo consigue cambiarle su mentalidad, usted perdió una de las características que Cristo marcó su vida, influenció su vida. La Biblia habla de que el cristiano tiene una nueva mentalidad. La Biblia habla, dice que el cristiano debe renovarse en sus pensamientos a través del cambio, de la transformación, de la renovación de su entendimiento. Obviamente, eso apunta a acercarnos a lo de Dios, acercarse a lo de Dios, pensar como Él, ver las cosas como Él, ser marcado por Él. Cuando volvemos para el otro lado, o sea, cuando hacemos el mismo camino pero en el sentido contrario, estamos dejando de ser parecidos con Dios, estamos dejando de pensar como Dios, estamos dejando de actuar como Dios diría que actuásemos y estamos contaminándonos con una mentalidad humana, si se quiere, mundana, para ser verdadera la expresión. La lamparina encendida debe estar sobre la mesa. La sal debe mantener su sabor. Y así cada cosa en su lugar cumple la misión, la función, desempeña el papel para el cual fue criado, elegido, separado, llamado, predestinado y capacitado. Comienzo así Rompiendo Cadenas de hoy. Mi saludo a Paola Silveira. Buen día, pastor, me dice, bendiciones. Dios te bendiga, Paola. Por acá también Miriam Montado. Buen día, pastor, la escucha. Bendiciones. Mi amiga Mónica Ribeiro. Buen día, mi pastor. Dios te bendiga. Viviana Valenzuela, buen día, le escucha, un abrazo grande, pastor. Dios te bendiga, Viviana. Le hablé de mentalidad, le hablé de lámpara encendida, le hablé de sal que mantiene sus cualidades y no se deja contaminar volviéndose insípida, o sea, sin sabor, para no perder la identidad. Son expresiones fáciles de entender. Son expresiones simples que cualquier persona con un nivel de razonamiento medio consigue comprender.
Ahora, Estela Boldrini, buen día, bendiciones. Silvia Karina, buen día, buenos días, Dios te bendiga. Ahora vea, ¿qué pasa cuando la persona, entendiendo que es luz, cuando entendiendo que es sal y que debe conservar su valor, y que para conservar su valor debe muchas veces apartarse de cosas que quieren agarrarla, abrazarla, contaminarla, marcarla, influenciarla? ¿Qué es lo que pasa con ese cristiano que se preserva en sus cualidades? Pues justamente ese cristiano se transforma en un trastornador del mundo natural, en una persona que sacude el mundo natural, en una persona que influencia con su sobrenatural y que manifiesta por donde quiera que va, en todo lo que hace, en todo lo que dice, en su postura, en su actitud, en su forma de expresarse, manifiesta la marca que tiene de Cristo, no en su piel, no en sus huesos, pero en su corazón, en su esencia, en su espíritu, haciendo notable, total, marcante diferencia por donde quiera que pasa. Cuando una persona que es de Dios entra a algún lugar físico, no está entrando apenas a un lugar físico. Cuando una persona que es de Dios entra a un lugar físico, está entrando también a un ambiente espiritual. Cada lugar físico tiene su correspondiente ambiente espiritual. Usted va a una iglesia, hay un ambiente espiritual ahí. Usted va a una discoteca, hay un ambiente espiritual ahí. Usted va a un baile, hay un ambiente espiritual ahí. Usted va a un motel, hay un ambiente espiritual ahí. Usted sale a la calle, va a una plaza, hay un ambiente espiritual ahí. Que usted venga a hacer la diferencia en ese ambiente depende de dos cosas: la calidad de ese ambiente. Es bueno, es malo, es limpio, es sucio, es luz, es tinieblas. Y depende de lo que usted es, depende de su identidad. O sea, si usted es luz y llega a la luz, bueno, tal vez no marque mucho, va a sumar luz. Si usted es tiniebla y entra a un lugar de luz, no se va a sentir cómodo en ese lugar. Si usted es luz y entra a un lugar de tinieblas, usted va a molestar en ese lugar. Por eso digo siempre, debemos cuidar a dónde vamos. No es solo cuidar lo que hablamos, no es solo cuidar lo que comemos, no es solo cuidar con quién hablamos, con quién nos juntamos, también es cuidar a dónde vamos. Es simple de entender. La pregunta es, ¿usted desea ser rodeado de luz o usted desea ser rodeado de oscuridad? Créame, estar rodeado de luz genera un impacto en nuestras vidas. Estar rodeado de oscuridad
genera otro impacto diferente con sus consecuencias pertinentes sobre nuestras vidas. Es como la Biblia dice, si somos de arriba, tenemos que buscarlo de arriba. Si somos de abajo, allá con nosotros. Pero no existe lógica en siendo de arriba buscarlo de abajo, siendo de abajo buscarlo de arriba. Conforme a la que usted busca, conforme a lo que usted provoca, por donde quiera que pasa, es que usted demuestra su identidad. Si usted piensa que es luz, dice que es luz, se identifica como luz y pasa por un lugar de tinieblas y no consigue generar diferencia, es porque quizá en usted no haya tanta luz como piensa. Es porque quizás su sal esté perdiendo el sabor. Es porque quizá la identidad que usted se atribuye o juzga tener no es exactamente la misma identidad que usted posee. Carolina Ramos, hola, buen día, a la escucha, disfrutando el feriado. Hoy es feriado en Uruguay, es verdad, 18 de julio, jura de la Constitución, año 830, es verdad. Acá laburando. Por acá Pamela Micaela, hola, buen día, pastor, Dios lo bendiga. Cuenta Ivone, al fin en vivo, bendiciones. Siempre estoy al vivo, doña. Ayer que no aparecí porque estaba en Montevideo. Estaba en Montevideo, no tenía su dirección, si no la iba a ver, pero no tengo su dirección. Andaba en trámites por ahí, estuve corridito ahí, pocas horas en Montevideo, pero productivas. Tengo por acá a mi amigo Juancho, Juan Manuel Ramón, buen día, pastor amado, Dios te bendiga. Por acá Lilian González también, buen día, pastor. Tengo un pasaje en mi Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 5 de Marcos, que da cuenta de esto. Es un pasaje conocido, se lo voy a leer y vamos a caminar por eso, sacar aprendizaje y conclusiones sobre eso. Ana Silva, buen día, pastor. Igualmente a usted. Mire lo que dice versículo 1, capítulo 5, Evangelio según San Marcos. Se me acerca Rosario por acá. Rosario Cuña, buen día, le escucha por radio, hermosa palabra. Dice que debo ser luminares en este mundo. Está dicho. La Biblia cuenta cuando Jesús saltó de la barca en la orilla gadarena del lago, un endemoniado salió del cementerio y se le acercó corriendo. Esa persona vivía en los sepulcros, tenía tanta fuerza que cada vez que lo ataban con grillos y cadenas, rompía las cadenas, despedazaba los grillones y se iba.
Nadie tenía la fuerza suficiente para dominarlo. Día y noche vagaba solitario por los sepulcros y los montes, gritando e hiriéndose con piedras afiladas. ¿Qué cuenta esto? Jesús entró en un lugar donde él no estaba. Jesús no era de Gadara. Gadara era una ciudad de una zona llamada Decápolis, que habla de la existencia de 10 ciudades, por eso Decápolis. Gadara era una de ellas. Gadara estaba a la orilla del lago. Y el ambiente espiritual de esa Gadara era pésimo. Da cuenta de que habían situaciones espirituales que la gente de Gadara no podía cambiar. Habían problemas en el ambiente espiritual de ese lugar, Gadara, que la gente que vivía allí intentaba resolver naturalmente y fracasaba, evidentemente. Déjeme decirle algo. Toda vez que usted intenta resolver cosas sobrenaturales con armas naturales, evidentemente va a fallar. La Biblia dice que las fuerzas de nuestra milicia son poderosas para destruir fortalezas. Problemas espirituales exigen armas espirituales. Poder espiritual de las tinieblas exige poder de la luz. Cruzar esas armas de un ambiente para el otro nunca va a poner buenos resultados, sino fracaso. Y cuando no hay luz, o sea, no hay poder de la luz, las personas que están bajo la influencia, el dominio, la cautividad de fuerzas espirituales malas, sufren. Entienda lo que dice la Biblia. Jesús desciende en Gadara. Él salta del barco a la orilla del lago, la orilla gadarena, o sea, la orilla que estaba en Gadara. E inmediatamente con el arribar de Jesús a ese lugar, tinieblas se manifiestan. ¿Por qué? Porque cuando la luz invade el lugar donde las tinieblas gobiernan, las tinieblas no se quedan quietas. No se quedan quietas. Hay momentos, hay situaciones en que yo me recuerdo un pastor que tuve que decía, cuando Dios entra por la puerta del frente, el diablo desaparece por la puerta del fondo. A veces. Porque hay situaciones en que el mal
está tan convicto de que es dueño de aquel lugar, de aquella casa, de aquella persona, de aquella familia, de aquella empresa, que el mal intenta sobreponerse a la entrada de la luz, intenta resistir la entrada de la luz y imponer su voluntad manteniendo el dominio sobre aquel ambiente. Es lo que pasa acá. Jesús iba con sus discípulos. La Biblia no dice cuando los discípulos entraron a la orilla. La Biblia dice cuando Jesús saltó a la orilla. Significa la luz mayor entró a aquel lugar. Y cuando la luz mayor, el propio Dios, saltó de la barca en la orilla gadarena del lago, inmediatamente, la Biblia dice, vino un endemoniado que antes estaba en el cementerio y que vino a tener con Jesús. Ahora piense un poquito. Si dependiera de la voluntad del endemoniado, ¿usted cree que él no querría ser libre? Evidentemente que sí. Si dependiera de él, cuando le dijeran que Jesús estaba allí, él iba a venir corriendo a Jesús, porque el estar con Jesús representaría alivio, sosiego, paz, descanso, libertad, tranquilidad para su vida. Pero él no era libre para decidir eso. Él no era libre para decir, yo quiero ir hasta donde Jesús está para que me haga feliz. ¿Y por qué vino entonces? Él vino a donde estaba Jesús, porque los demonios que estaban en él lo trajeron. Parece estúpido. ¿Cómo puede ser que demonios traigan a un endemoniado a donde está Jesús si saben que Jesús lo va a echar fuera y que ellos van a perder dominio sobre aquel hombre? ¿Por qué lo harían? Fue lo que le dije. Hay momentos en que el mal se cree, está tan convicto de que él es dueño de aquella persona, que él usa el propio cuerpo de la persona, la propia boca de la persona, la propia estructura humana de la persona, para venir al lugar a decir, luz, tú no podés entrar en este lugar. A eso vinieron los demonios. Los demonios vinieron usando el cuerpo del Gadareno a contestar el estar de Jesús en aquel lugar. La Biblia dice que cuando usted cree en Jesús, usted hará las mismas cosas que él hace y aún mayores. Significa, así como el estar de Jesús en aquella playa sacudió el mundo espiritual, molestó a los demonios que estaban en los sepulcros habitando el cuerpo de aquel hombre, y hizo con que ellos lo trajeran a estar en la playa delante de Jesús. Así también el estar, el entrar, el postarse de una persona de Cristo en un determinado lugar provoca reacciones de las tinieblas, provoca molestias, provoca una conturbación, una manifestación, una reacción en el ambiente espiritual de aquel lugar. Por eso los demonios vinieron.
Ellos tenían el cuerpo de aquel hombre como habitáculo. Ellos decían, nosotros vivimos en este hombre. Vamos a tomar este hombre y con su propia boca vamos a decirle a Jesús que no puede él estar en aquel lugar. Y por eso lo trajeron. Si ellos pensaran que podrían perder el dominio sobre aquel hombre, no lo habían traído. Porque el demonio no te quiere ver libre nunca. Él te quiere ver castigado, amedrentado, cautivo, lastimándote, judeándote, viviendo en lugares oscuros y dañando tu identidad, tu corazón, tus sentimientos, robándote toda capacidad de soñar, quitándote toda esperanza. La Biblia describe cómo ese hombre vivía. Mire lo que dice la Biblia. Un endemoniado salió del cementerio. O sea, ahí lo tenían los demonios viviendo. Tal vez en un sepulcro, en una tumba, en un lugar de cosas amontonadas. El cementerio es entendido como un lugar donde la muerte está presente. Ese hombre estaba en muerte. Su corazón golpeaba, sus pulmones funcionaban, él respiraba, pero él estaba en un ambiente de muerte. Y cuando a un ambiente de muerte se acerca un espíritu de vida, una palabra de vida, un decreto de vida, un hombre de vida, evidentemente que aquello va a reaccionar. Vivía este hombre en un ambiente de muerte. Dice, tenía tanta fuerza que como lastimaba a la gente, toda vez que lo ataban con grillones, con cadenas, él rompía las cadenas, él despedazaba los grillones y él se iba. ¿Cuántas veces deben haberlo encadenado y atado para tenerlo cerca, para cuidarlo, para limpiarlo, para bañarlo, para darle comida, para que él no hiciera daño a la gente? Pero los propios demonios rompían sus grillones físicos para mantenerlo preso a grillones espirituales. A veces las tinieblas juegan así. Ellos te dan cosas como fuerza, como visión, como sabiduría, como viveza, apenas no con la intención de ayudarte, pero con la intención de mantenerte cautivo. El diablo nunca te da nada de buena intención. El diablo nunca se acerca a ti para ayudarte. El demonio nunca se acerca a ti para levantarte, ni para darte libertad. Él puede hasta romper cadenas que hombres ponen, pero para hacerte ir a donde él quiere y precipitarte a un abismo donde más adelante él te quiere matar. La Biblia dice que nadie tenía la fuerza suficiente para dominarlo. Evidente, porque los hombres de Gadara intentaban imponer su fuerza física natural a una fuerza espiritual de la maldad. No podrían, no pudieron, no pueden y no podrán. Luego dice, día y noche
Ese hombre vagaba solitario por los sepulcros y por los montes, gritando e hiriéndose con piedras afiladas. ¿Cómo usted describe esa situación? ¿Es una persona que está bien? ¿Es una persona que está feliz? ¿Es una persona que se siente digna? ¿Es una persona que es libre? ¿Es una persona que se cuida? No. Evidentemente, esa persona es cautiva y grita, no para asustar a la gente, pero grita porque está sufriendo. Su alma es cautiva, su espíritu es sacudido, su cuerpo está sufriendo, sus emociones están por el piso, el diablo lo está rompiendo. Está viviendo tal vez uno de los peores momentos de su vida. Él mismo se mutilaba, él mismo se lastimaba. La Biblia dice que él gritaba y él se hería con piedras afiladas. Pero el mundo espiritual que reinaba sobre Gadara fue sacudido por la entrada de Jesús en aquella playa. La Biblia dice, versículo 6, cuando vio a lo lejos que Jesús se acercaba, corrió a su encuentro y se tiró de rodillas ante él. Mire la diferencia entre una situación y la otra. Hombres ataron, intentaron sujetar, intentaron encadenar, prendieron con grillones, pero no pudieron someter a aquel hombre endemoniado. Jesús no usaba fuerza natural. Jesús usaba su poder sobrenatural. Pero más que su poder, más que sus palabras, lo que marcó la vida de aquel ambiente de Gadara fue la esencia de Jesús. La Biblia no dice que Jesús llegó cantando, ni que llegó orando, ni que llegó determinando, ni que llegó expulsando, ni que llegó atando. La Biblia no dice eso. Dice, tan pronto cuanto Jesús saltó del barco en la orilla gadarena del lago, el endemoniado vino, traído por sus demonios. Y en esa opulencia, en esa prepotencia que el mal tiene de gritar, de decirte mato, de decirte domino, de decirte rompo, él llega y lo único que él puede hacer es arrodillarse delante de Jesús. La Biblia lo dice. Eso invoca en mi espíritu un decreto bíblico que dice, toda boca habrá de confesar que Jesucristo es el Señor y toda rodilla habrá de doblarse delante de Él. Ese día, en la vida de ese hombre, se cumplió esta palabra. Cuando Jesús llega a tu vida, cuando tú llegas a Jesús, todo lo que es oscuridad, todo lo que es muerte, todo lo que es destrucción, todo lo que es sufrimiento, todo lo que es artimaña del mal, todo lo que es tiniebla, todo lo que es oscuridad, todo lo que es inmundicia, todo lo que es pestilencia, todo lo que aflige, lo que destruye, lo que mata, eso todo se tiene que postrar delante de Jesús a quien tú llegaste. Quiere que el mal
que opera en su vida se doblegue? ¿Quiere que la oscuridad que hay en su vida y en su casa se disipe? ¿Quiere de verdad vivir un ambiente diferente en su vida, en sus emociones, en sus sentimientos, en su casa, en su trabajo? ¿Quiere? Acérquese a Jesús. Aquellos demonios queriendo hacerle un mal al hombre, le hicieron vivir una situación en la cual él iba a ser transformado por el poder de Dios. Toda vez que oscuridad choca con la luz, toda vez que tinieblas chocan con la luz, toda vez que muerte choca con la vida, la luz, domina la muerte y la vence. Domina la oscuridad y la vence. Domina la esclavitud y la vence. La Biblia dice, cuando vio a Jesús que se acercaba, corrió a su encuentro y se tiró de rodillas. ¿Por qué corrió a su encuentro? Porque quería decirle, no queremos que estés aquí. ¿Por qué se dobló de rodillas? Porque delante de Jesús toda potestad, todo dominador de las tinieblas, toda maldad, toda hechicería, toda obra del infierno cae delante de él y se dobla. Versículo 7 dice, sal de este hombre, espíritu inmundo, ordenó Jesús. Jesús no puede ser confundido. Jesús no se equivoca. Él no pensó, se vino a postrar delante de mí, es un creyente. No. No. Jesús conoce quién se acerca a él. Jesús conoce tu esencia cuando tú te acercas a él. Tal vez personas se acerquen a mí o se acerquen a ti y nosotros podamos pensar, es un buen hombre, es una buena mujer, es una persona buena, es una persona limpia, es alguien de Dios. Podemos hasta equivocarnos. Jesús no. Jesús entendió que lo que estaba delante de él era una legión. Y le habló al espíritu que dominaba la vida de aquel hombre. ¡Sal de este hombre, espíritu inmundo! Y la Biblia dice, el endemoniado emitió un chillido horrible, electrizante, y el demonio habló. Un chillido horrible, un chillido electrizante, y el demonio habló. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios, no me atormentes. Mire lo que es el mundo espiritual. Jesús no dijo, acá estoy llegando, pero el demonio vino y se arrodilló a él. Jesús no dijo, yo soy Jesús, el Hijo del Dios Eterno, pero el demonio lo conocía. El demonio lo conocía. Para que usted entienda, usted es conocido de Dios, pero usted es conocido en el infierno. Usted carga con la presencia de Dios, pero usted no es un desconocido en el infierno. ¿Cuántas veces me llamaron a orar a casas
Y cuando yo estacionaba el auto enfrente a la casa, a veces en la calle, las personas que eran endemoniadas dentro de esa casa gritaban: ¡No! ¡Aquí no! ¡Él no aquí! Cuando Jesús está en ti, tu llegada sacude el mundo sobrenatural, así como el salto de Jesús en la playa de Gadara sacudió el mundo espiritual y hizo con que demonios vinieran a postrarse delante de él. Uno esperaba arrogancia del diablo. Este dominio es mío, no quiero que estés acá. Pero mire lo que el demonio dice. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios, no me atormentes. O sea, el demonio suplicando el nombre de Dios. Qué poderoso es Jesús. Cuánto poder hay en su nombre. Cuánto poder hay en su palabra. Jesús no dijo yo soy este, yo soy aquel. Jesús no dijo yo vine a esto, yo vine a aquello. Jesús solo dijo: demonio, sal de él. Y los demonios dijeron: no nos atormentes. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios eterno, conocido en los cielos, conocido en el infierno. Este era mi objetivo hoy. Recordarle, su vida no puede pasar por lugares diferentes de forma despercibida. Aunque usted piensa que se esconde, usted es conocido en el cielo, pero usted es conocido en el infierno. Viva como luz, viva como vida, compunja al infierno, sacuda al mundo espiritual en desfavor de las tinieblas. La Biblia lo dice y yo de verdad le creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Llame Jesús a su casa y las tinieblas estremecerán. Buen fin de semana para ustedes. Los veo el próximo lunes a través de Radio Colombia. Y claro, nos encontramos fin de semana en el MBC. Noche de culto al Eterno, noche de bautismo de nuevos hermanos. Que Dios te bendiga. Beso grande. Nos encontramos. Chao, chao. ¿Qué me dice Isabel por acá? Yo hace muchos años era del Sarabá. Un día con un amigo pasamos por una iglesia, él se sintió mal, nos fuimos, no entendía. A los años cuando vine, conocí la palabra, me di cuenta que él era tinieblas y no soportaba la luz. Gracias al Señor, estoy en la luz. Camino con Jesús. Dios se apiade de las almas perdidas. Amén, amén y amén. Qué lindo, Isabel. Qué bueno que usted está en la luz. Cariños a todos los que me acompañaron por acá. Viviana Valenzuela, palabraza. Que Dios cumpla su efecto a través de su palabra. Y un cariño especial a mi amiga Ivone y a Enzo allá por Montevideo. Dios lo bendiga. Saludos a la ciudad de Montevideo, saludos a la gente del MBC, un abrazo grande a la frontera, Rivera Libramento. Dios los bendiga y Dios sea propicio a sus sueños. Nos vemos. Chao, chao. El domingo tenemos un bautismo allí en el MBC. Usted que es del MBC, no se pierda este lindo momento. Vaya a abrazar gente, a recibir gente,
a mostrar su alegría. Al final, si usted es de la luz, usted tiene que alegrarse con lo que la luz provoca en la vida de personas. Dios te bendiga. Gracias, Mónica. Beso.